¿Me escuchan bien? Muy bien. Me gustaría comenzar agradeciéndole a Luis y a todos por la invitación. Realmente disfruto mucho la oportunidad de hablar con la gente hoy y mañana y un poco mañana en la mañana. Yo soy químico de la atmósfera, pero he quitado la química de aquí, trataré de mantenerlo general y también trataré de hablar un poco menos rápido para que me puedan seguir. Y voy a hablar sobre el trabajo en el Ártico. Estas son mediciones de campo. Y voy a ir rápido a través de las mediciones que hemos hecho durante la primavera. Este es un periodo en que se ha estudiado extensamente el Ártico ya antes. Y voy a pasar hablando del verano la mayor parte de mi charla, donde no se ha estudiado tanto el Ártico desde una perspectiva de química ambiental, pero la motivación es que el hielo se derrite durante el verano. Entonces voy a hablar de diferentes temas, un poco de química, un poco de nubes, bastante de mediciones de campo, y no voy a pasar por muchos instrumentos. Si tienen preguntas más adelante, por favor siéntanse con la libertad de preguntar. Este estudio se hizo bajo una red de investigación que se llama NETCARE, que es una red que ve la interacción entre los aerosoles y el clima, y una gran parte de científicos son parte de esto. Aquí les doy su reconocimiento. Muchos contribuyeron a esta red y a estas mediciones. Tuvimos diferentes actividades que son parte de esta red. Algunas se relacionan con aerosoles carbonáceos. Voy a hablar mucho de aerosoles de una micra o menos en tamaño que flotan en la atmósfera. Veré cuáles contienen carbón y también veré interacciones con el océano, que es otro tema de NETCARE. Y no hablaré mucho de formación de nubes de hielo. Luis es el experto y lo escucharán en este tema general, pero yo no hablaré extensivamente al respecto hoy. Aquí el propósito es mejorar las predicciones de los modelos de aerosol dentro de Canadá. Les voy a mostrar los resultados, pero esperemos que esta información se lleve a modelos para ayudar a mejorar las predicciones de clima. Esto sale muy frecuentemente, la han visto muchas veces, muchos de ustedes. Esta es de IPCC. La traje para recordarle a la gente lo importante que es el efecto del aerosol en los forzamientos de clima. Y las principales incertidumbres se asocian con el aerosol. Puede haber incertidumbres directas. Esta barra nos dice que aquí hay un efecto directo de las partículas de carbón negro que vienen aquí y su radiación, porque el carbón negro absorbe la radiación y redistribuye energía dentro de la atmósfera. Y también hay incertidumbres llamadas efectos indirectos, donde se afectan las nubes, porque estos son sitios de nucleación para formar partículas en las nubes. Y incluso dentro de 200 años vamos a limpiar las emisiones, y las emisiones de aerosol han bajado de fuentes antropogénicas. Lo que nos será interesante es lo que haga el CO2, pero la razón para seguir el aerosol y enfocarnos tanto en ellos ahora es que para poder entender la sensibilidad del clima al CO2 hay que entender la función de los aerosoles, porque tienen muchas funciones, y sabemos cuánto forzamiento viene hoy de CO2. Hay que entender qué es lo que están haciendo ahora los aerosoles para poder atribuirle este forzamiento al CO2. Y realmente esta es una motivación general para la charla, pero también hay esta motivación específica para ir a entornos remotos. Y sé que el Ártico está muy lejos de México, pero la importancia de ir a entornos remotos es que estamos estudiando un ambiente prístino que no está afectado por emisiones antropogénicas, y es
un ejemplo de estar en un lugar donde las emisiones antropogénicas son bajas y se espera que sus efectos, por ejemplo, el efecto indirecto de nubes y aerosoles será alto. Si pones más partículas tendrás más efecto indirecto que si estás viviendo en un entorno muy contaminado donde el efecto está saturado. Esta es una de las motivaciones de ir al Ártico, y desde otra perspectiva canadiense es que Canadá tiene una gran parte del Ártico, entonces nos sentimos dueños del Ártico y queremos entender lo que sucede ahí. Voy a llegar a la parte de la primavera del Ártico. Preguntaré por qué querríamos estudiar la primavera del Ártico. Y la respuesta, esto depende de cómo esté la iluminación de la sala, porque si está muy oscuro pueden ver esta capa de contaminación, y si no la pueden ver, bueno, ahí la puse, pero podemos ver en la primavera estas capas de aerosol. Este es carbón negro, aerosol oscuro que llegó de otras latitudes y se le ha dado. Se llama bruma del Ártico, se ha estudiado durante décadas, durante mucho tiempo. Y esta es otra manera de representar el fenómeno a través de mediciones continuas hechas en ALERT, que es una base militar canadiense. Environment Canada ha tomado mediciones ahí desde hace tiempo. Miden sulfuro, aerosoles y carbón negro en el aerosol, y podemos ver en aislamiento, podemos ver un declive general. Las emisiones han bajado tanto en carbón negro como en sulfuro, y si graficas el perfil anual podrás ver que la primavera y el invierno son más contaminados que el verano. Por eso la gente va al Ártico en primavera, porque saben que a estudiar la bruma del Ártico. Hay varias razones por las cuales está más contaminado en invierno y en primavera que en verano. Una de las razones es el fenómeno meteorológico, que hay un frente polar que puede actuar como una barrera de mezclador o de transporte, que es más grande o más extensa y que se llega a otras latitudes en el invierno que en el verano. En el invierno, si tienes fuentes de emisiones en Asia, por ejemplo, o Toronto anda por acá, y puedes tener esas emisiones esencialmente en la masa del aire polar ártico, pero en el verano el frente polar se retrae y entonces estas fuentes de contaminación no llegan hasta allá, y si tienen que ir transportadas isotrópicamente al Ártico tienen que aumentar y no tienen un impacto en altas altitudes. Esta es una razón de que esté más contaminado en primavera. La otra razón es que el Ártico está lleno de nubes en el verano, y estas son medidas de satélite del instrumento Calypso, en un satélite que muestra la frecuencia de las nubes, y esto lo vemos en el Ártico en el verano. Es está lleno de nubes, especialmente en el área límite. La razón es que hay humedad del hielo que se derrite, todavía hay tierra fría, todavía puedes tener supersaturación. Tenemos una inversión persistente que puede atrapar y sostener estas nubes en una altitud más baja. Entonces, pero si tienes nubes, puedes tener un limpiador de precipitación. En el verano tienes nubes acuosas, y después tienes hielo, y el hielo no es tan prevalente y no es tan bueno para poder barrerlo, y no puedes quitar las partículas de la atmósfera tan rápidamente. Por esta razón está mucho más contaminado. Y es un término relativo. Cuando yo digo contaminado en el Ártico en verano, en invierno, no quiero decir que sea como Toronto o como la Ciudad de México, es algo relativo. Entonces, ¿por qué nos interesa? Nos interesa, en NetCurve le interesó la distribución vertical de partículas y carbón negro en el Ártico, cuál es la variación espacial que tiene, y
Y cuando se sedimenta el carbón negro se da nieve, porque cuando tenemos carbón negro se puede calentar porque se absorbe la radiación solar y se puede afectar la distribución de energía. Pero si se deposita el carbón negro en la nieve, puedes mantener más nieve en relación con el CO2. Eso también nos interesa. Yo no iba a hablar mucho de instrumentos, pero puse unas cuantas fotos para ilustrar lo que hicimos. En particular, para estas mediciones se hicieron de una aeronave alemana que se usó en la campaña de Netcar. Esto fue por el Instituto Alpha Becker. Es un avión de DC-3 viejo que fue construido para transportar tropas estadounidenses a Alemania o de regreso en la Segunda Guerra Mundial, pero después se llevó a la industria del petróleo y finalmente se convirtió en una nave de investigación polar. Por ejemplo, un instrumento que tenemos es el que mide la composición del aerosol, es un espectrómetro. Esta es una foto de nosotros preparándonos para usarlo dentro del hotel, y también otros instrumentos que llevamos a bordo. La campaña se llevó a cabo en todo el Ártico. Les voy a mostrar mediciones de las más altas latitudes llamadas Eureka y Alert. Y en el extremo norte de Canadá. Voy a mostrarles unos casos rápidamente, cualitativamente. Podemos preguntar cuál es la función de la sedimentación en la primavera. Lo que tenemos son aquí nos enfocamos en la masa de carbón negro. Este es un instrumento que mide la cantidad de carbón negro dentro de las partículas de aerosol, y la línea negra es el promedio, y las líneas en café son los porcentajes 25-75% de las mediciones. Por ejemplo, vemos que en estas mediciones de Eureka vemos estas capas de contaminación, y lo que podemos hacer es correr un modelo de trayectoria, se llama FlexPath. Es un modelo de dispersión de Lagrange que usa algo como vientos ICMW y tiene un poco de difusión en la retrotrayectoria, y corren 1.000.000 de partículas, o no partículas, sino las partículas frías, pero pequeñas masas de aire para ver de dónde vino el aire. Y ahí podemos ver que para la altitud en la cual muestreamos los datos, podemos ver que hay una fuente de contaminación en Asia y es muy grande, y mucho del aceite y gas en la industria petrolera del norte de Rusia, donde están quemando los gases que no quieren recuperar. Esto crea carbón negro, y se crea que esto es una de las primeras fuentes de carbón negro que tenemos en el Ártico. Y finalmente, lo que ha sucedido con Netcar es que también tenemos un componente de modelado en la red, y esto es el modelo de transporte químico que se llama GeoSCAM, que se originó en Harvard y ahora lo usan muchos grupos de investigadores en el mundo. Esto lo hizo Randall Martin en la Universidad de Dalhousie en Canadá, y lo que hacen es que hacen un GeoScan en el modo reverso para tratar de evaluar dónde están las fuentes de los químicos específicos que se miden en cierto momento. Se hace un muy buen trabajo de modelado. Estas son mediciones hechas a partir de Alert, que ya les mostré, y estos son perfiles verticales de la campaña, y podemos ver que con el modelo se puede ver dónde vienen las fuentes de carbón negro, norte de Asia y en el sudeste de Asia, y esto ha cambiado. Cuando Arctic Case
identificó esto por primera vez. Europa del Este era la principal fuente, pero ahora han limpiado sus emisiones y ahora la fuente de emisiones viene del sudeste de Asia. Por ejemplo, en verano todavía tenemos algo de carbón negro, pero viene de la biomasa que llega de Norteamérica. Y podemos también atribuirlo específicamente a dónde vienen estas emisiones. Pero podemos tomar el mismo perfil y ver aquí abajo, y lo que vemos es una molécula de monóxido de carbono que también surge por procesos de combustión incompleta, viene de la industria en gran parte y puede verse como un trazador conservador. En esta escala no es muy reactivo y en la línea límite no pasa nada, es un perfil plano, pero vemos que el carbón negro está suprimido. Esta es una identificación de que hay sedimentación hacia las capas de nieve. Igualmente, bien podemos correr el modelo FlexPart y podemos ver que se ha pasado mucho tiempo en el hielo del Ártico depositando el carbón negro cerca de la superficie. Lo que tratamos de hacer ahí, y no lo detallaré mucho, es que otra parte de Netcare es que nosotros teníamos un operador en alert a 2 grados al norte que salía cada tercer día a una tabla de este tamaño sobre la cual caía nieve, le quitaba la nieve a la tabla, la mantuvimos congelada, la regresamos al laboratorio y lo analizamos por el flujo de carbón negro y tuvimos una medición en función de tiempo a través de esta temporada fría. Lo que estamos ahora haciendo es conectando lo que podemos inferir de la pérdida de carbón negro a la cantidad depositada sobre la tabla en un tiempo específico. Esto nos dio un límite a los modelos, de que los modelos está igualando estos valores adecuadamente. Entonces, voy ahora a dejar la primavera y me voy al verano. Esta es la motivación de lo que estamos haciendo en la primavera, de entender cosas como el sulfuro y el carbón negro y cómo se depositan y cómo se distribuyen espacialmente a través del Ártico. Pero si vemos el verano, es realmente sorprendente lo limpio que está. Y también hicimos una campaña de vuelo ahí. Cuando estábamos ahí, esto está un poco alterado porque no estaba tan limpio como lo vimos en el verano, pero tuvimos suerte porque obtuvimos una masa de aire que era indicativa de las condiciones de fondo cuando pudimos realmente evaluar este entorno pristino. Y podemos ver que hay grandes niveles en sentidos relativos de carbón negro en la primavera, pero no había tanto en verano. Ahora le voy a preguntar por qué fuimos en el verano si está tan limpio, como para qué. Y la respuesta es que se está derritiendo el hielo. Lo que nos interesa saber es cómo la atmósfera va a responder cuando está derritiéndose el hielo. Y es muy extenso. Este es un promedio de 30 años del alcance de hielo, que fue también a finales del verano. El mínimo no lo dije mal, es el hielo mínimo extendido en el verano, y esta línea de contorno es esta línea amarilla, un año donde el hielo del mar fue extensivo, fue en septiembre de 2012, el año pasado también fue grande, es una cantidad de hielo del mar que se derrite. Esto hoy que lo llamaban como el océano blanco se vuelve azul. En el verano antes lo teníamos blancos, pero ahora tenemos el mar abierto y ahora estamos en un entorno marino donde va a haber atmósfera de océano. Y esto es lo que hemos estado viendo. ¿Y cuáles pudieran ser los impactos? Los impactos desde la perspectiva del aerosol va a ser un efecto indirecto porque la atmósfera está tan limpio que no tiene efectos por efectos directos del aerosol.
sobre el clima, pero sí hay un efecto potencial sobre las nubes. Estas nubes se piensa que son de enfriamiento. En general las nubes se enfrían, pero no necesariamente. Si están sobre una superficie blanca, si la reflectividad o el albedo de la superficie también es blanca, las nubes no hacen nada y generalmente son calientes. Pero si están sobre una superficie azul, entonces son de enfriamiento. Estas se piensa que las del Ártico siempre son de enfriamiento, pero en realidad hay algunas que no. Estos satélites nos han indicado que habrá más nubes en los veranos. Es lo que realmente nos interesa. Si cambiamos el aerosol en el Ártico, vamos a cambiar el número de nube y habrá algo de retroalimentación desde ellas. Así que otra manera de considerar esto es considerar la distribución de tamaño del aerosol, porque informan mucho de los procesos de control del aerosol. Y lo que se está graficado aquí, piensen que este es el número de partículas contra su tamaño. Son mediciones de alerta y de otra estación de medición de unas islas cerca de Canadá. Y vemos que grandes partículas están presentes en el verano y son más grandes porque fueron transportadas a más de distancias, pudieron crecer en términos químicos, las moléculas se depositaron sobre ellas y pudieron hacerlas crecer, pero en el verano no tenemos este modo de acumulación de las partículas, pero sí se forman partículas más pequeñas y la fuente de esto realmente es desconocida. Esto realmente ha sido el enfoque de mucho de lo que hemos estado investigando, de dónde vienen y van a actuar como núcleos de condensación de nube o como el tamaño que pueden nuclear las nubes, pueden ser productoras de nubes, son lo suficientemente grandes. Esta es mi única imagen de química. Y eso que quita toda la química, esencialmente que sucede en un entorno marino, oceánico, es que si hay mucho viento, se puede tener un spray primario, se levantan las olas que tienen burbujas, que llegan al océano, las suben, las burbujas se rompen y forman partículas. Esta es la brisa marina y también surgen gases que vienen de los océanos. Este dimetilsulfuro es muy famoso, el que está aquí, porque hace como 30 años ahora la propuesta surgió de que pudiera haber una retroalimentación de climática natural que involucrara el dimetilsulfuro saliendo del océano, y esto formaría sulfatos que les gusta formar compuestos, puede formar condensación que pudiera sembrar a las nubes, y ahí tendríamos más gotículas de nubes que pudieran apagar la luz del sol y reducir la fuente de dimetilsulfuro del océano. Así que habría una retroalimentación negativa controlando el clima, y toda esta hipótesis es muy famosa, se llama la hipótesis de la nube, y después, bueno, no sé, después de Cruzon y varios otros investigadores, se ha mostrado que probablemente esto no sea válido en una escala global, pero potencialmente es válido en el Ártico, y es una de las cosas que estamos viendo. Pero también es cierto que otros gases vienen del océano. De la misma manera que tenemos VOCs afuera en Toronto, esto puede contribuir a la formación de ozono, y también podemos tener los VOCs que salen del océano en el Ártico y que también contribuyen al crecimiento de la partícula y que afectan el núcleo de condensación de la nube. Y además de esto tenemos el transporte, quizá la quema de biomasa más en verano, y podemos tener más navíos, en particular en el Ártico canadiense. Hace como 100 años la gente
La gente, los exploradores británicos buscaban el pasaje noroeste, trataban de llegar de Europa y Asia, no querían pasar por África o por Sudamérica para llegar a el norte de América, y muchos de los navíos quedaron atrapados porque había mucho hielo ahí todo el verano. Ahora ya está abierto este pasaje noroeste, ya está abierto y tenemos la posibilidad de cruzar el Ártico de esta manera también. La primera pregunta, hay partículas ultrafinas presentes en el Ártico en verano, y la manera que lo vimos, de nuevo usando esta nave, teníamos una campaña de verano, pudimos mediciones a bordo del navío Icebreaker, esta nave rompedora de hielo. Teníamos la aeronave viendo las emisiones. Yo no estaba tan interesado en esto, pero tomamos la ventaja de tener las dos plataformas cerca una de la otra, donde también teníamos las emisiones de la nave y también las emisiones naturales. Basamos la campaña de verano en Resolute B, donde 300 personas vivían. Es un hub de transporte en medio del Ártico canadiense, no solamente para investigación científica, sino también para aventureros que van como turistas. Y la manera en que la gente que ve el pasaje de norte-oeste, esto se llama la sonda de Lancaster, y estábamos posicionados muy cerca para poder salir al agua abierta y también para ver el hielo, para ver si podíamos ver otras emisiones de otras fuentes. Y lo que hacían estas naves, no sabrían a dónde ir, no sabían si bajar por acá o ir por acá o detenerse por allá. Tenían problemas. Estas pequeñas partículas ultrafinas andan por ahí. La respuesta es sí. Disculpen, me llené de demasiadas cosas esta imagen. Una manera de mostrarlo es espacialmente, y este es el número de partículas entre 5 y 20 nanómetros. Estos no pueden actuar como CNN como CCN porque son demasiado pequeñas. Aquí tenemos muchas y son espacialmente homogéneas. Mientras que vamos a la fitroposfera, son uniformes y agregan pocos nombres. Esto indica que estas partículas ultrafinas están presentes, pero están abajo en la región límite. Otra manera de expresar estos datos es considerando el número total de partículas en verde, y hay niveles mejorados sobre el agua y las mareas abajo, en bajas altitudes, y también vimos lo mismo desde el barco. Esto es en una escala espacial mucho mayor. Hicimos las mismas medidas desde el barco y vemos estos puntos calientes donde son más altos los números de partículas ultrafinas, y mucho más en 2016 que en 2014. Entonces, estaban en distribución homogénea. La pregunta es ¿por qué? Entonces, si formamos una pequeña partícula, esto se llama un evento de nucleación, otra término para la conversión de gas a partícula. No es importante si no crece para un científico atmosférico, porque tiene que crecer para volverse un núcleo de condensación de nube y tener un impacto en las nubes. Nos interesaba mucho saber si crecían. En el avión medimos lo que llamamos la concentración de número de gotículas de la nube. Volamos a través de las nubes, medimos cuántas gotículas había de las nubes y medimos cuántas partículas teníamos mayores a 50 nanómetros. Los datos eran dispersos. Lo que cualitativamente nos dice es que las partículas mayores a 50 nanómetros o más o menos son las que pueden ser núcleos de condensación de nubes, y nos dice que realmente hay que entender las partículas de 50 nanómetros para arriba para poder entender el CCN. Les voy a mostrar un caso clave. Volamos sobre el océano, descendimos cerca de la superficie
Había una inversión persistente cerca de la superficie. Pudimos llegar a esta capa de inversión y los vientos venían del oeste. Y esto, aquí hay muchas imágenes. Aquí el punto principal es que pudimos observar el crecimiento de las partículas y una manera de expresarlo es graficar la distribución de tamaño. Esto se midió en el lugar y podemos ver de qué tamaño son las partículas. En esta ubicación C, cuando el avión está bajo en este rango de altitud, no hay partículas, pero al volar hacia el oeste, a los puntos D podemos ver que las partículas se forman crecimiento en la fuente. Es difícil hacerlo desde un avión, pero vemos que el número de CCN y simultáneamente aumentaban. Estábamos de verdad observando, capturando una foto de la formación de CCN en la atmósfera. Quizá esta sea lo más intrigante para mí como químico, es cuando graficamos el número de CCN que medimos contra el número de partículas mayores a 80 nanómetros, tuvimos una línea muy recta. Esto nos muestra el diámetro de activación en la saturación. Lo más importante es que cuando tenemos más CCN, las partículas son más ricas en materia orgánica. Los colores brillantes lo enfatizan. Cuando se tiene más CCN y el sulfuro, no importa, se puede tener mucho sulfuro, pero no se aumenta tanto el número de CCN. Esto nos indica el conocimiento de texto, que es lo que impulsa el CCN, diríamos que los sulfatos del de amonio, por ejemplo, pero en este lo que lleva a más CCN es que tenemos más orgánicos en las partículas y la pregunta se vuelve, ¿de dónde vienen los orgánicos? Generalizamos este tipo de análisis en toda la campaña y fue graficada aquí en estos círculos. Son los números de CCN de nuevo. La fracción de masa del aerosol orgánico, sumamos todos los compuestos del aerosol y ponemos la fracción que es lo orgánico que está graficado aquí. De nuevo vemos que cuando la fracción de orgánicos está más alta tenemos más CCN, y en color lo que hicimos es tomamos la parte del modelo de dispersión de flujo y ahí llegamos a los datos detallados y podemos extraer la cantidad de tiempo que existió en el agua abierta en la parte baja y alta de la atmósfera. Y cuando hacemos esto, lo que encontramos es que cuando el tiempo realmente bajo, este es aire sobre el hielo o en la troposfera, tenemos estos números bajos de CCN, pero cuando tenemos el aire sobre el agua abierta es diferente. Ahora preguntamos, ¿de dónde viene lo orgánico? El aire está muy limpio, esto no es contaminación y no es quema de biomasa, tampoco hay carbón negro. Una indicación de esto de nuevo viene del uso de este parámetro y en tiempo de residencia sobre el agua para la campaña. Y se aumenta la proporción de lo orgánico sobre el tiempo de residencia. Se mostró en la gráfica anterior. Los puntos de color es la velocidad del viento, porque podemos decir, tenemos altas velocidades de vientos que recogen el rocío y llevan lo orgánico sobre el agua, pero lo que vimos fue opuesto. Cuando el viento está bajo es cuando tenemos una formación de aerosol orgánico. Y lo que sucede aquí es que esta molécula de ácido es ácido sulfónico metano, se oxida en la atmósfera y uno de los derivados es el MSA. No le gusta ser gas, le gusta condensarse en partículas, y lo que encontramos es que si fuera su abundancia alta, cuando la velocidad del viento fuera baja, esto nos indica que se está dando un proceso secundario, que es la condensación después de lo que sucede en la atmósfera.
Yo voy a pasar por esto rápidamente, y una clave de lo que está viendo es que vimos el evento de crecimiento de aerosol orgánico en el barco, y vimos el crecimiento de pequeñas partículas, y vimos simultáneamente la formación de partículas más grandes. Lo que nos interesa ahora es saber qué es lo que hace que las partículas crecen, porque crecen para volverse CCN, de tamaño sub-CCN a tamaño CCN. No me detallaré, pero fuimos con un colega que estaba haciendo un modelo, y él modeló el crecimiento de estos dos modos de aerosol, y la única manera que pudo hacerlo es teniendo especies condensándose porque si tienes gas sulfónico no va a funcionar para volverse partícula, pero si él solamente podía hacer el modelo de las mediciones y derivar un buen modelo aquí, si él estaba condensando algo semivolátil, algo que a veces quiere hacer gas y a veces quiere estar en la fase de partículas, y lo único que puede hacer esto es un orgánico. Este es otro indicativo de que es un componente orgánico. No sabemos la respuestas de qué está compuesto el orgánico, que pensamos que viene del océano. Creemos que es orgánico, semivolátil, y no hay una técnica que en el tiempo que tenga la resolución de tiempo, que solo mida tamaño de 15 nanómetros en su composición total. El PTRMS no lo teníamos, que mide las moléculas en fase gas, pero teníamos, bueno, su pregunta es excelente. Teníamos un AMS que mide la composición del aerosol, pero nos da la composición de todo de una micra y menor. Y verdadero que mide todo, pero no hay mucha masa de 80-50 nanómetros. Puedes tener una composición de resolución de tamaño, pero para la masa de aerosol no era suficiente para ser suficientemente exacto. No te da de todas maneras mucha información química. Entonces, bueno, yo pensé que íbamos a especular un poco, porque su pregunta es muy buena. Tenemos el PTR, hay técnicas que pueden medir específicamente la composición de gas. Una se llama el espectrómetro de análisis químico, y lo que vimos cuando hicimos estas mediciones, había muy alto nivel de cierta clase de compuesto que se medían con este espectrómetro de masa relacionada con cuando el océano, estas son medidas del barco, tenía mucho contenido orgánico cuando se tenía este contenido orgánico. Estos compuestos, las moléculas orgánicas, son ácidos orgánicos que tienen el contenido disuelto orgánico y tenían un patrón diametral muy bueno. Aparentemente se habían formado con algo que involucraba la luz. Es demasiado sensible. Había química ocurriendo en la microcapa. Estas moléculas son muy solubles para volatilizarse del océano, pero probablemente vengan de esta basura orgánica que se tiene en la superficie del océano. Hay estudios de laboratorios que nos muestran que si pones luz se oxida y puedes liberar los VOCs y el oxígeno, y los que forman el aerosol orgánico. Vimos que esto se daba cuando el océano estaba muy tranquilo y con una correlación inversa a la velocidad del viento, que no es algo primario, pero que sucede cuando estas microcapas están más estables, cuando la velocidad del viento es baja. Y podemos ver aquí, dependiendo de su estilo, pueden decir que hay una correlación con el volumen de la partícula o no. Hay mucho con que conectar gases y el volumen de la partícula, pero sugiere que cuando este factor es alto, también es alto el volumen de la partícula. Estos materiales vienen del océano, quizá de la microcapa, involucran química y principalmente son ácidos orgánicos, pensamos.
pero no lo sabemos al 100%. Yo quisiera terminar con dos temas rápidos, y me quedan como 5 minutos más o menos. Yo quería hablar de la relación entre nube y bruma. Hacia ahí íbamos. De nuevo, esto nos regresa a las mediciones que hicimos en el barco, perdón, no en el barco, en el avión. Estos son el tamaño de las gotículas en función de su concentración en número. Y aquí podemos ver una relación inversa general que consiste con un efecto indirecto, que es lo que esperaríamos ver. Si tenemos partículas más grandes, las gotículas serán más pequeñas. Pero lo que realmente quiero señalar es que llegamos a realmente gotículas grandes de 30 micras, y esto es como de 100 metros, y estos son nubes que se forman lentamente y que limpian la atmósfera. Estábamos en mucha niebla, regresamos al día siguiente y vemos una atmósfera realmente muy limpia porque ya no hay bruma. Esto nos sorprende, pero lo que nos muestra es que esta es nuestra visión de lo que sucede en el Ártico durante el verano. Se liberan moléculas como DMS y VOC. No tuve tiempo de mencionarlas hoy, pero se emiten a una atmósfera fría con inversión y se forman partículas ultra finas que llegan a ser el CCN, y tenemos esta formación frecuente de nubes. En consecuencia, tenemos la eliminación de la precipitación y el aerosol, y es casi como un ciclo de limpieza para sostener este proceso. Pero por supuesto depende de dónde venga el aire, y esta es el mapa de sensibilidad de FlexPart. A veces tenemos aire del sur también, y esta no es la historia completa. También tenemos transporte de otras latitudes, y las tormentas también contribuyen con el aerosol. En las últimas imágenes, yo quisiera extender lo que he mencionado y realmente decir lo importante que es la función de la biología durante el verano. Tendemos a no pensar en esto cuando pensamos en el Ártico. Pensamos como un sistema más dominado por transporte y sedimentación. La gente sabe que hay mucha emisión de DMS del fitoplancton, pero otra cosa que vimos, esta es una historia muy divertida que viene de otro grupo que estudió lo mismo, Jennifer Murphy en particular, que está en el departamento químico, tuvo la hipótesis cuando comenzamos que la molécula de amonia en la atmósfera en el Ártico venía de las colonias de pájaros, porque no hay fuentes agriculturales, y los pájaros producen heces, guano, y entonces contribuyen con amonia. Y ahora tienen un artículo sobre el tema donde vieron mucha amonia, y cuando lo pusieron en un modelo que no tenía las emisiones de los pájaros, el modelo no podía predecir las observaciones para nada, pero ahora hay factores de emisión de amonia de las colonias de los pájaros, y pudimos predecir muy bien las observaciones, lo pudimos llevar más allá. Y podemos empezar a mostrar que con la amonia podíamos igualar la neutralización de aerosoles, como cuando se tiene sulfuro de amonia, y pudimos predecir los niveles de partículas ultrafinas agregándoles amonia con un esquema de nucleación muy avanzado. Se puede llevar todavía más allá e ir por una interacción con la nube. Es otro ejemplo de cómo la biología puede ser importantísima en esta capa micro, que la amonia está impulsada por la biología, y también las partículas de nucleación también son impulsadas por la biología. Esta es una imagen de la ponencia de Luis, que como parte de Netcare mostró que del océano hay partículas de nucleación de hielo presentes que al ser liberadas a la atmósfera pueden eficientarse. Esto no viene del Ártico, pero más mediciones de Alan Berkeley nos muestra que tenemos esto,
No voy a explicar mucho los detalles, pero hay partículas en la micro capa y también en la subsuperficie, y creemos que esto es biológico porque se puede calentar y puede liberar proteínas. Son muy pequeñas como entidades presentes en el agua. Aquí me detengo, traté de darles un panorama general de la primavera, del verano, y traté de motivarlos para entender el verano, es estudiar las fuentes de contaminación, que no solamente llevan tóxicos que se acumulan, sino también depositan cosas buenas como el carbón negro, el verano. Las razones son para entender el clima, las nubes y sus interacciones, y quisiera darles una probadita de estas situaciones, pero hacia donde creo que va este campo, especialmente respecto a esto biológico, es con las interacciones. Muchas gracias, John, por tu panorama general sobre la química que se da en el Ártico. Ahora es oportunidad de ustedes. ¿Tienen preguntas? Hola, John, te agradezco tu ponencia, estuvo muy buena cuando hablas del carbón negro depositado y mostraste ejemplos y perfiles y las mediciones de la aeronave. Esto está en los modelos que muestran dónde se depositó carbón. Mi pregunta es: ¿cuánto contribuye el depósito de carbón negro con el deshielo, ya que aumenta la temperatura? Hay un estudio de IPCC que tiene esto desglosado, no lo traje, pero es un artículo que lo clasifica. Cuando se propuso por primera vez, era mucho más fuerte como factor que lo que se considera ahora. ¿Qué es este número ahora? Es relativamente pequeño, pero no recuerdo con exactitud. Lo interesante es que lo vi de alguien que es mucho más experto que yo, se llama Andrew Stoll, y él ha estado viendo la desedimentación de carbón negro en el Ártico. Y no, el carbón negro no es tan importante como el polvo, y tendemos a no pensar en el polvo porque no pensamos que sea antropogénico. El retratamiento del hielo para el cambio de uso de suelo puede llevar más polvo al Ártico, y él tiene evidencia de Islandia, evidencia de datos de satélite, no de los volcanes de Islandia, sino de otros lugares. Él dice que esto tiene mayor importancia para derretir el hielo que el carbón negro. Su pregunta es muy buena. Yo tenía curiosidad. Usted dijo que recolectaba muestras de nieve de una tabla. ¿Por qué lo tenía que mantener congelado? Para el carbón negro no necesariamente lo tienes que hacer, pero estábamos haciendo muchos otros estudios en la misma nieve. En particular, si tomas una muestra de la lluvia y la dejas sobre la mesa, cobra vida en términos de estudiosos de la biología. Any other question? Muy buena presentación. Nos has mostrado que ha habido una medición continua de los SNs del avión, sí. ¿Cómo mide el CNN? Es con técnicas de medición de gotículas, es una cámara de flujo que no me voy a detallar mucho.
porque es una cámara continua de flujo para que toma mediciones instantáneas y se toma un contador óptico para que en esta cámara pueda contar las partículas de aerosol que se pueden volver gotículas. Eso es cuando crecen, pero necesitas también un núcleo de hielo. De alguna manera tienes formación de hielo, condensación sobre la superficie. La medición de CCN es la formación de gotículas de agua. Y en el verano no es tan frío, está como a 0 grados. Las nubes son portadoras de lluvia. Tienes razón, si te interesa la medición en los núcleos de hielo. Puedes ir a una cámara de difusión que opera bajo el mismo principio donde se hace una superación en la cámara de flujo, pero esto se hace a temperaturas más bajas, donde tendrías nucleación de hielo. Sí, gracias. Any other question? Omar? Muchas gracias. ¿Tiene idea sobre la sedimentación del VOC? Es muy buena su pregunta. Yo no me detallé. Estábamos usando un espectrómetro de masa química donde los gases se ponen bajo presión y se llevan. Después se hace la ionización y haces reaccionar los gatos con otro ion que formas. Y lo que estás usando, uno que solo detecta gases orgánicos. Este factor de océano, que realmente no lo detallé, estaba compuesto por gases orgánicos. El ácido fórmico estaba ahí, es demasiado volátil para llegar a las partículas, pero también estábamos viendo fariácidos y también los cetoácidos. ¿Son emitidos o formados estos gases orgánicos? Es una muy buena pregunta. Yo iba a regresarme a mi animación. A ver. Hay trabajo hecho en Francia donde pueden tomar componentes de los micro capas de la superficie y ver si los ácidos oxigenados salen de la superficie. Hay algo de fotoquímica que se da justo en la superficie. Hemos hecho trabajo nosotros donde tomamos la microcapa y la expusimos a ozono y vimos que el VOC oxigenado sale, y también probablemente se van a someter a la reoxidación de gases. Es posible que estos ácidos orgánicos no vienen del agua pura del océano porque es demasiado pura, pero el compuesto orgánico es orgánico y no. Bueno, una hipótesis es que estas moléculas orgánicas se van a evaporar, pero nadie lo ha explicado. Quizá no se requiera de la química para liberarlas de la superficie. Pero para hacer un seguimiento, no me quiero detallar mucho, pero también medimos cosas como el isopreno, que viene de los árboles y los niveles son muy bajos. Si estás en estás en un bosque, tendrás una parte por billón y aquí tenemos una parte por trillón. Ay, discúlpenme por continuar. La visión convencional de qué es lo que forma los componentes orgánicos del aerosol se ha logrado haciendo experimentos en tierra, donde tenemos monitores en bosques y pensamos que este tipo de química es diferente en el océano y por eso tiene diferente fuente. Any other question? Yo tengo una pregunta. Nos mostró amablemente este efecto de los aerosoles secundarios, pero esto solo se da bajo condiciones muy específicas. ¿Usted cree que las partículas más importantes en primarias o secundarias durante el verano ártico? Esta es una excelente pregunta. Hay un artículo sobre modelaje de Leeds
donde modelaron esto. Dijeron, bueno, vamos, esto tiene como 5 años, donde derritieron todo el hielo del modelo y dijeron, ¿y ahora qué va a pasar? A la gente que le gustaba esta hipótesis, dijeron, vamos a hacer más, obtener más DMS o más efecto en las nubes y se va a enfriar la atmósfera. Dentro del mismo modelo, porque tenían océano abierto, empezaron a formar aerosol también, aerosol orgánico. En temas de clima no tuvo efecto, solo se compensaban entre sí, porque el aerosol primario barría los vapores de nucleación del DMS y no se formaban nuevas partículas. En esta ronda podrías tener orgánicos primarios y potencialmente también orgánicos secundarios. Nuestras mediciones nos mostraron que no había tanto de fuente primaria, pero estamos viendo una parte del Ártico y ni siquiera es mar abierto, es más en la costa. ¿Y qué va a suceder en estas otras regiones? Es otra pregunta. Quizá tengas más efecto o puedas obtener más viento o más formación de aerosoles primarios. Usted dijo que la biología ahí es muy importante. Con este cambio de clima donde se derrite el hielo, ¿usted cree que el efecto de la biología va a subir? No. Creo, bueno, yo no soy un experto. Usted le pregunta a la persona incorrecta. Es más factible tener estos surgimientos de fitoplancton. El hecho de que tienes más mar abierto podría causar esto y así sería el caso, pero en términos de comparar el mismo mar abierto y saber si la biología va a cambiar o la va a afectar, no puedo ser, pero para mí el deshielo me indica intuitivamente que habrá más puntos biológicos dándose ahí. Su pregunta es muy buena. Aquí tenemos una última pregunta. Me gustaría regresar a esta capa de material orgánico. ¿Hay algo conocido sobre la composición de la capa? Porque si comparas la capa en diferentes regiones del mundo, yo esperaría ver una composición completamente diferente, digamos, en el Océano Mexicano comparado con el Ártico. Creo que es muy desconocido. Por supuesto que puedes ir y medir la composición química y los productos, las membranas de las células y cosas así, pero también puedes ver monopolisacáridos, verás muchas cosas. Los productos de organismos, pero creo que lo grande con esto es cómo caracterizarlo, cómo medirlo, porque como lo midió Luis, la manera tradicional de ponerlo en una manera no orgánica y sacarlo, dejarlo secar por un ratito y observar lo que quede en el vidrio, pero no estás capturando solamente lo de arriba, lo de encimita. También capturas mucha agua y cómo no solamente vas a medir la composición, sino también la composición relativa comparada con el cuerpo de agua. No es fácil hacerlo. En aguas de producción biológica alta es alto, en medio del océano es más bajo. Se requeriría una gotícula, luego una capa y para ver la concentración, y será difícil tomar una aproximación de lo que puedes obtener en la placa de observación. El mensaje es que mucho de esto no es conocido, pero estamos aprendiendo al respecto. Cuando tienes burbujas que llegan a la superficie, la microcapa forma una película al subir la burbuja del océano. Esta película se rompe y forma partículas. Y en el centro de la gotícula, las fuerzas dinámicas ponen a la gota en el centro. La gente ahora dice que en esta partícula, que las partículas que se forman a
a partir de la película son más orgánicas que el resto. Ok. Le agradezco. Un pequeño comentario. El trabajo hecho por Kim Prater es fantástico porque lo que ella está haciendo, ella puede reproducir las olas que rompen y toma agua natural, se la lleva al laboratorio, representa la producción de olas y también reproduce la biología que se da en el océano y ahí mide las partículas emitidas. Pueden ver los artículos de Kim Prater. Ella tiene una composición química muy detallada de las partículas que se forman en el océano. Exactamente, dice John. Creo que este es el final. Les agradezco muchísimo.